Sí. Bueno, muy bien, voy a volver a saludar a Alfredo Cucho Zayat porque esta columna está siendo televisada, streameada o youtubeada, como sea que se diga, a partir de hoy. Bárbaro. Así que muy bienvenido, bien. Alfredo, a Bueno, YouTube. hola, ¿cómo andan? Estrenamos. Muy bien. Por muy suerte bien. te viniste maquillado. Estrenamos sobrenombre, estrenamos filmaciones. ¿Puedo estrenamos decir todo. algo de Sí. cómo Rossi trató a Julia Sí, Estrada? por favor. Así pasó, ¿no? Le dijo Sí. nena. Sí, claro. Sí, No, qué sí, todo machirulo. lo machirulo, porque yo no quería caer en el lugar común, porque pero habla por sí solo. No, está bien, pero y ella, la verdad, un Altura. respeto. No, porque además le dijo periodista. Sí, claro, un respeto inmerecido, No, la verdad. claro. No le dijo, nene. No, o sea, además, periodista. Oh, no, claro. no está actuando mucho de periodista. No, No, porque sí. aparte. No, eso no es periodismo, esto es lo que pasa. Sí. Cambió tanto, justo estos últimos días estuve hablando bastante de medios, no me voy a extender, voy a ir de sur. Digamos, cómo cambió tanto el tema Sí. de los medios, es que alguien que se convierte en un militante, un operador, un representante tiene el título de periodista. Sí. Porque un periodista pregunta. El periodista tenía que preguntarle si la llamás a Julia, Claro. si Pablo Rossi se considera periodista. Julia lo pone en una categoría que es un elogio. Sí, sí, que Tiene no tiene le corresponde Tiene a que Pablo preguntarle, no. Lo que estaba haciendo es Pelearla. Y Pelearla además con unos modos muy, muy desagradables, muy machirulos, Bueno, como eso, ya lo ahí dijimos, estaba. y además con mucha menos información de la que tiene Julia. Entonces, si van a asumir una posición ideológica, Información. que la puede tener Pablo Rossi, que se informen un poco más, Bueno, porque pero porque pareciera no que es- pelean solo con bravuconadas. porque y no es Julia periodista. No es Porque no es periodista. periodista. Bueno, Entonces no importa. vayan a Bueno, leer. O hablen con Alfredo Zayat, que es lo que hago yo. Porque yo no voy a leer el acuerdo con el Fondo Monetario, ni nada de Sí. eso. Habíamos quedado en hacer un poquito, solamente por curiosidad, la diferencia entre Edenor y Claro, Edesur. ¿por qué, digamos, tenés más cortes en Sí. Edesur? Históricamente, siempre más cortes en Edesur que en Edenor. Entonces, yo te mencionaba de cómo se desarrolló la ciudad de Buenos Aires históricamente y después cómo Sí. fueron los gobiernos que tenían intervención política sobre la ciudad de Buenos Aires. Empiezo por esto último. Obviamente que la intervención política sobre la ciudad de Buenos Aires, o sea, las inversiones públicas, incluso cuando estaba Manuel Estado, ¿qué privilegiaban? La zona norte sobre la zona sur. Digamos, esto es lo que siempre, por eso tenés la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Al interior de la ciudad de Buenos Aires tenés Rivadavia al sur, Rivadavia al norte. Sí. Rivadavia al sur, vamos a ponerlo bien esquemática, pobre. Rivadavia al norte, rica, o clases medias. Y eso ya implica una desigualdad estructural del Es- origen de la infraestructura misma. Exactamente. Esa es la intervención política. La historia muestra cómo se desarrolló la ciudad de Buenos Aires desde el sur. Fue desde el sur. Cuando vos agarrás la historia, tenés Flores, digamos, y tenés todos desde el sur hacia el norte. La red eléctrica también fue desde el sur hacia el norte. Entonces, ¿dónde tenés la red más vieja? En el sur. En el sur. Y entonces, por eso se quema todo. Entonces, eso es un punto esencial. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba? Cuando se privatizó o se avanzaba en la regulación, es que en el sur tiene que haber más inversiones. Entonces, cuando agarra y Edesur te dice, bueno, no va, digamos, ¿viste? No sé, dijo, ahí escuchaba a una vecina y decía... Que le decían, vaya a vivirse a otro lado. Vaya a vivirse a otro lado. ¿Por qué no van a invertir? Porque tiene cables viejos, Sí. parches en las subestaciones y transformadores obsoletos. ¿Pero qué significa obsoletos? Porque son viejos, vienen de la época de Segua. ¿Qué es año? Hasta 1990. Ah, 1993 se privatiza Segua. Segua era la empresa de distribución eléctrica estatal que abarcaba, digamos, geográficamente lo que es Edenor, Edesur y Edelap. También la zona de La Plata y Ensenada. Todo eso era Segua. Durante el menemismo la dividen en tres. ¿Por qué la dividen en tres? Cuando vos tenés una lógica de que es un monopolio natural. ¿Qué significa un monopolio natural? Un solo prestador. Sí. Y es natural porque, digamos, puede haber otro monopolio. Si, bueno, alguien puede entrar en un monopolio privado, ¿no? Alguien quiere pelearle la producción de chapa a Techín, para decirlo. Sí. Bueno, puede ser. que se qué sé compre yo. unas 2-3 máquinas que necesita. Bueno, uno Pero loco. claro, el tendido Claro. que vos necesitas no puedes tener dos tendidos. ¿Quién lo va a hacer? No. Por eso se llama monopolio natural. Sí, es natural. pero además también hay que entender
esa cuestión que es bastante elemental, decir, bueno, vos tenés para tener un tendido eléctrico que llegue a las casas, no podés tener competencia ahí, y además es un servicio público y esencial. Esencial. Y entonces, lo obvio es que esté en manos del Estado. Bueno, y además, ¿pero por qué No. lo dividís por 3? ¿Por qué lo dividís por 3? Bueno, por zonas, Por negocios. Sí, ajá. Eso fue en el 93. pero que para dividir el negocio para Claro. tres amigos distintos. Porque tenés grupos locales, grupos internacionales, multinacionales de servicios y banca acreedora. Era la triple alianza, lo que se llamaba la triple alianza durante el menemismo, para hacer el asalto sobre las empresas públicas. Entonces vos tenías que distribuir el negocio y la Sí, corrupción. pero la obviamente, pregunta es, ¿dónde está el negocio ¿no? de distribuir electricidad? El negocio. Sí. Y en la tarifa. La tarifa fue toda dolarizada en Pero la está década toda 90. subsidiada. En la década del 90, eso es cuando empezó. Ajá, Después, cuando estalla todo, sí. ya ahí ya dejó de ser negocio, ya se habían ido los bancos acreedores de los grupos que manejaban las empresas y los grupos locales también se fueron de las empresas privatizadas y quedaron los grupos multinacionales de servicio. Por eso Edesur es de Enel. Ujú. Enel es una italiana. Sí, que se Enel la quiere sacar de encima. quiere vender esta, como quiere vender también su empresa en Perú, en Rumania. ¿Por qué? Porque quiere concentrarse su negocio en Italia. Enel, ¿es estatal o privada? ¿Privada? Estatal, ¿Ah, sí? sí. Entonces, es privada acá, Allá en Italia se trata. Italia. Entonces, tiene una participación estatal importante. Del Estado italiano. El Estado italiano. Que no sería un estado muy en este momento. Bueno, sería no un- importa, Sí, pero, pero yo igual te es digo a nivel histórico, ¿no? de lógica de funcionamiento, de lógica de funcionamiento. Entonces, Edesur, digamos que hizo las mismas inversiones que Edenor, cuando yo te estoy diciendo que tenía que hacer más, porque si no... Porque era mucho estallaba. más viejo el tendido, o como Bueno, se llame. Entonces, pero está bueno lo que vos preguntás, dices, ¿y cuál es el negocio? Mm. Porque, viste, con el tema de las privatizadas, decís, ¿y para qué ¿Por qué sí? se metieron? Porque se metieron, era todo un negocio fabuloso. Sí, es evidente, Porque era ¿no? un negocio fabuloso porque la regalaban, aparte era un negocio de 3. La banca acreedora sacándose de encima los bonos de deuda que estaban en default, que no valían nada, y entregado al 100%, y te quedabas con un activo que se iba a valorizar y después lo vendías. Eso es lo que hicieron la banca acreedora con los bonos de la deuda. Durante el menemismo, década del 90, es historia. Sí. Pero se cumple 30 años, 30 años. Y todavía le quedan... 99 le dieron claro, de 99, por eso concesión. le quedan 60 años más. Ay, no, qué tortura. O sea, Rita, nunca vas a tener luz. Salvo que se hiciera alguna cosa que en algún momento... Inversión. Está bien, pero viste que la discusión, lo que escuchábamos recién en el resumen, era Teresa García diciendo hay que quitarle ya la concesión a Edesur. También opinaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se empieza a preguntar uno qué debería hacer un gobierno con el estado calamitoso, sobre todo del servicio que entrega Edesur. Bueno, ahí tenés un problema de cómo está funcionando todo el sistema energético, Sí. cada uno de los eslabones, y entonces el Estado tampoco tiene que ser el Estado bobo. Yo digo, sí, que sea estatal. Digamos, si quiero decir, bueno, el sistema energético argentino que sea estatal, pero no, digamos, la partecita de Edesur donde tenés el gran quilombo. Aparte voy y le compro esa porquería de empresa que Porque tiene. además hay que poner muchísima plata. ¿Y de dónde vas a sacar la plata? Tiene que haber de algún lado. Entonces las inversiones fuertes tienen que estar. Digamos, lo que yo digo es que Claro, agarrar el Estado bobo, digamos, ya lo aprendimos. Ahora bien, así como está funcionando no sirve. No, claro. Eso está clarísimo. Pero, a ver, para Hay que sepa- buscar un comprador. ¿Esa es la vuelta? Enel está buscando un comprador. En él está buscando Claro, venderla. Pero en él, Pero, quiero ¿y decir, por si qué llegara van el a Estado entrar? argentino y dijera, bueno, yo Entro. entro, Y- ¿qué caminos tenés? ¿Comprársela? No, o no, estatizarla. comprársela, no, claro. Comprársela no. Lo que pasa es que estatizarla te lleva por ahí más tarde al CIADI y eso termina Por eso- siendo bastante Por eso perjudicial. Por eso la denuncia penal puede ser uno de los Un argumentos antecedente. de antecedentes en ese seguro juicio que vas a tener en el CIADI. CIADI, Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Que siempre va en contra de los estados. Claro, digamos, El Estado está para pagar. es parcial, no es imparcial. Teóricamente es formado por... Y puede ser que Edesur, con esas actitudes que tiene últimamente, porque
yo fui un perjudicado de los cortes y la verdad que la actitud de la contestación de los teléfonos, inclusive de Edesur, cambió mucho en la última semana. Estamos en Son venta. agresivos. Pero si es anda, mudate. pero si es una empresa que se está yendo. Claro, por eso digo, capaz que lo que está buscando es que justamente el Estado se la expropie mal y Por después eso, ir al CIADE porque no para tiene ganar. comprador. ¿A dónde Claro. va a tener comprador? Claro. Para una cosa que tiene que entrar, el comprador se Invertir. gana el problema. El comprador inmediatamente tiene que invertir muchísimo. En un escenario que no sabes qué es lo que va a pasar con la tarifa, cómo va a recuperar la plata. Digamos, entonces hacen ese análisis, ese estudio. Entonces, decís, bueno, entonces Que me expropie, claro. busco que me expropien o que me saque la concesión. Por eso, te vuelvo a repetir, es mejor que el manejo del sistema eléctrico, el sistema energético, mejor esté en manos del Estado o el Estado sea el árbitro, el regulador, el que mande, sí. Ujú. Ahora bien, Tampoco como un boludo. claro, exacto. Esa es la clave. Y me parece que no caer en las trampas. Para eso hay que hacerse cargo de todo, decís vos, desde la generación Mirá, hasta la distribución. entonces, la pregunta, cuando yo iba a decir, ¿por qué lo dividieron por 3? Es un absurdo. Ah. En ese momento el argumento era, van a competir por calidad de servicio. Y no, pero si te vos decís, vivís, por vos eso. vivís donde vivís. Exacto. Te toca de sur o te ¿Qué toca. me voy a Tenés la mudar? gracia que te toque de sur. que me voy a mudar al norte porque Porque sé que ahí se te corta menos la luz. pero también lo hicieron con el teléfono, Telefónica y Telecom. Sí. También lo Dividieron dividieron. También dividieron toda la red de gas. Digamos, la Metrogas lo tenés acá, pero después tenés Gas Natural Cuyana y así toda la red de gas del Estado. Bueno, es simplemente para la distribución del negocio. Ahora bien, una cosa que preguntaba es, ¿y por qué siguen? ¿No? Porque decís, si pierden plata, si siempre se quejan del congelamiento de tarifa, porque el argumento central de por qué no invirtieron es por los diferentes momentos de congelamiento de tarifa. Y entonces, ¿y para qué seguiste? ¿Por qué seguiste? Bueno, porque acá hay una cuestión que está oculta, que es los balances. En los balances te aparece pérdida. Pero vos tenés otros rubros en los balances donde vos podés ver cómo desviaron ganancias independientemente del numerito que te llega y que te da negativo. Desviar ganancias. Pago de asesoramiento al management. ¿Quién lo hace? En este caso, Enel. Ellos mismos. Claro, ellos mismos. Compra de... Me voy a contratar a mí misma y me voy a pagar muchísima Claro. plata. Bueno, un poquito es así. Es así. Sí. Compra de materiales o maquinaria desde el exterior que tengo que importar. ¿Quién te lo trae? Un proveedor de En él. o una empresa vinculada a Enel. Entonces, pago Ahí están de- los negocios. Claro. En la Eso. corrupción. Bueno, y sí, y de desvío de ganancias. Y bueno, de desvío pero- de ganancias. Sí. Que por nadie eso se te- queda que va perdiendo todos los meses. Sí, porque nadie te se queda. quedás. ¿Viste? Si Algo se quejan, ganás. si te quejas por el congelamiento de tarifas, si es que con eso perdés plata y vos ves los balances de las empresas energéticas o eléctricas y distribución, tienen pérdidas multimillonarias, ¿no? No es que perdieron 10 millones de pesos. Sí, y bueno, ¿y por qué te quedás? ¿Cómo es que se queda? Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Filantropía? No. Es lo mismo que Business. pasaba con Aguas Argentinas. Antes de AISA venía Obra Sanitaria de la Nación, se privatizó, quedó los franceses de AISA, franceses de Suez en AISA y después, Aguas en Argentinas. Aguas Argentinas y se privatizó en AISA. Y era ese negocio que hacían. Y ese es el negocio. Entonces hay que entenderlo en función a cuando vos abordes el problema de la concesión, porque la división además lo hizo ineficiente. Vos tenías algo que era único, ¿no? ¿Qué es lo que tenías? Un solo presidente, un solo management, Sí. una sola Porque no empresa tuviste- de compra, sí. un solo gerente de marketing. Ahora todo dividido por 3. Obviamente que eso te aumenta los costos. ¿De quién es Edenor? Edenor ahora es de Manzano, Vila y Filiberti. Y O sea, amigos de Es uno. amigos de Massa. Es uno se O puede tiene vender. vínculos, ¿no? Es uno se puede vender. Edesur, no, Claro. no, porque no, ahora se quiere vender en él. Digamos, antes Edenor estaba en manos del grupo Mindlin, Pampa Energía, y lo vendieron a Te hago Manzano Vila. una consulta en materia, porque bueno, la salida de esto, ¿no? En qué convertimos esto, una estatizada, que las cooperativas eléctricas son Sí. una solución. En Bariloche funciona muy bien. Sí,
Y pues son caras, me parece, ¿no? Pero Las ¿no tarifas. serían más baratas acá en la ciudad que lo que son en el interior del país por la infraestructura y por varias Pero una cosas? cooperativa de 2,5 millones de usuarios es Claro, es grande pesada, la es ciudad, grande. ¿no? Digamos, una Y cosa por con ahí son una ciudad cooperativas que está ciudad. llegando a temperaturas Puede de funcionar, yo no digo que no. 44. Y Pero porque la lógica del cooperativista quitaría la ganancia empresarial y sería reinvertida esas utilidades. Es cierto que no No hay, todas no las hay tanta experiencia de cooperativas tan inmensas. Sí, no, a nivel financiero la única que tenés ahí grande es Banco Credicop, Claro, la Credicop. Láctea, que fue Sancor y que siempre se medio Sanón. siempre en quilombo. Sanón es más de... Pero chiquita, Más chiquita, Sanón. claro. Es mucho más chiquita No, la y es de enverga- los trabajadores ahí, ¿no? La envergadura de Sur es una empresa inmensísima. Bueno, Y además la logística de manejar la energía. acá aparece un tema de decir que mucho el tema del cambio climático, el Sí. tema de la expansión primero de las construcciones, después de la pauta de consumo. La pauta de consumo cambió. Ahora tenés aire acondicionado. Sí, todos tenemos aire acondicionado. Digamos. Entonces, eso hace que el nivel de consumo sea mayor en los momentos pico. ¿Qué es lo que sucedió en este año? Tuviste muchos momentos pico. No tuviste uno solo. Viste que dicen el tema de ola de calor, 9 olas de calor, Sí. que es histórico, nunca hubo. Sí, se fue toda la semana batiendo el récord de consumo. Si vos sos privado, tu estructura de prestación del servicio, ¿para qué la preparás? ¿Para los momentos pico o para No, para los los medios? para el promedio. Bueno, ¿por qué? Porque vos tenés pocos picos, digamos, sacando este momento excepcional. Entonces vos no vas a sobreinvertir por si tenés picos. Entonces, cuando tenés momentos picos, te viene el corte. Ujú. Porque si vos sobreinvertís, digamos, tu tasa de retorno de esa inversión pasa a ser negativa, pasa a ser baja. Entonces no vas a invertir. ¿Quién invierte para El Estado. atender momentos pico o en todo caso generar una sobreestructura? ¿Por qué? Porque pensás en la expansión poblacional, porque pensás en el cambio de la pauta de consumo, porque pensás en el pico. Bueno, es Y el porque Estado. tenés la responsabilidad, ¿no? Y tener responsabilidad, que esto es otro de los puntos que me parece ¿Cómo? importante ahora tocar después. Como para aclarar el tema, el problema no lo tenemos en la generación de energía, es verdad, sino en la distribución, o sí. Porque Todo, no todo, quedó el, muy claro todo el eso. sistema energético, eléctrico, está bajo tensión. Bajo tensión lo decís como una metáfora. Tenés el de generación, Sí. donde hubo un poco más de inversiones, entonces vos podés atender esa mayor demanda. La de transporte, que también está bastante justa, necesita más inversiones, y el de distribución, Que ahí es donde está peor. donde está peor, pero además porque tiene la relación directa con el tema del consumidor, con el tema del usuario. Y déjame decir lo Sí. que es el tema de la atención de los vecinos. Digamos, viste que en la denuncia penal uno de los puntos es abandono de personas. Sí. El Estado nacional y fundamentalmente de la ciudad es una vergüenza. Digamos, No están haciendo nada. No puedo entenderlo, digamos, que si es algo pensado, si es algo de inoperancia o de insensibilidad. Digamos, es esta idea de decir, pongo generadores, llevo agua, llevo gente de atención de la salud, llevo cuidadores, y veo qué es lo que pasa en los barrios, qué es lo que pasa con la gente. Pero No hay podés abandonarlos. ¿Vos decís que no hay nada de eso? No hay nada. ¿A dónde está? No, ¿A dónde está? no. No está. Digamos, La ciudad no puso un está- solo generador, por ejemplo. pero generador, pero además tenés una... Bueno, el barrio serie- tuyo cada tanto, o sea, hay que Pero nosotros se lo arrancárselo. sacamos a ESUR directamente. Ah, de sur. Y lo Ah, sacamos ok, es bajo importante extorsión, eso. la verdad. porque ¿Qué nosotros- sacaste el generador ahora? Es la sí. ¿Pero cuándo es la última? Contale todo, contale Hace todo. un mes más o menos. Pero hace contaron. un mes, pero esto es lo que te estoy Claro, diciendo nosotros, ahora. pero ¿cómo Sí, hicimos sí. nosotros? Fuimos ahí, como me conocen ya lo de Sur, mandamos primero a 30 vecinos, 40 que se metieran adentro. Fueron de la sala entrando de a espera. poco. Fueron entrando de a poco. Último entré yo y último atrás nuestro hicimos entrar los bombos y los Pero vos redoblantes. es una organización. Claro. Es una organización. Claro. Los vecinos no están No, organizados. y no. por eso. No, pero Vos se están agarrás empezando a vecino de encontrar en la puerta, ¿viste? Vecino de Flores, de Floresta, Constitución, Necesitan del Estado el organizando 11. eso. Pero no, pero además tiene que estar, independientemente de que ustedes fueron
En todo caso, dijeron, bueno, porque tienen conciencia social, tienen Estamos organización, acostumbrados. están acostumbrados. Pero el Estado no puede abandonar a vecinos que están sufriendo. Pero no es porque tuviste el corte de 4 horas. Tenés cortes de 4, 5, 6 Y vos ahora días. te referís 15 días. te referís además en lo inmediato, ¿no? Ahora. Eso, no la discusión de qué debería, si debería expropiar o qué sé yo, que es la hora de hacer llegar generadores a todos los electrodependientes, por ejemplo, Todos. que en las escuelas no sé qué cosa, ventiladores, agua para los Todo. niños. Estás en una situación crítica, Mm. de emergencia, Poné extraordinario, inesperada, que no... El tema del pico de calor, algo tenés que hacer, no puedes no hacer nada. Y bueno, hace mucho calor, y sí, Un comentarista. claro, la ciudad de Buenos Aires, pero que no existe, no está ni en la discusión, obviamente tiene su protección mediática, Sí. pero la verdad, son los vecinos. ¿Pero qué pasa? Bueno, son los vecinos del sur. Y es verdad que los vecinos acuden a las sedes de Edesur. No están yendo a las puertas de Uspallata, por ejemplo. No están Bueno, yendo a la por sede de eso- gobierno ni a la legislatura. Ni el reclamo también a nivel nacional. Yo sumo a todos. A todos. Sí, Yo sumo a todos porque acá es un tema, si querés, de derechos humanos, Humanidad, humanitario. Digamos, yo creo, vos sabés que uno de los debates que se dio en el segundo gobierno de Cristina, me parece, cuando también hubo un gran corte vinculado con Edesur, que algunos sostenían, y yo creo que ahora también lo sostienen, que por qué no quieren el tema de la privatización, o perdón, la estatización, o sacar la concesión, porque si no después las puteadas te van a ir a vos, van a ir al Estado, y que Sí. como las Claro. inversiones son de tal magnitud, vos vas a tener durante mucho tiempo, Va a seguirme el servicio malo. claro, va a seguir siendo malo, y entonces te van a cargar. con la Es culpa. tremendo pensar que se puede pensar la política de esa manera. Tan a corto plazo y tan a corta distancia en general, ¿no? Sí. No, porque este año tengo elecciones, entonces me voy a Claro. meter en este quilombo y entonces no, y así no se, y así no se gobierna, hace. ¿no? No, y así no se hace Claro. política Y así tampoco, no vas a ganar ni nada, se construye política ni poder. Muy bien, pasó Alfredo Cuchuyayat por Seguro La Habana. Perdón. Gracias, amiguitos de YouTube. Denle like, compartan, comenten, a ver si lo empezamos a hacer crecer esto, porque bueno, este fue un debut. Así que lo pueden ir a ver a YouTube más tarde.